y me llamo Valle Macías González, nací en Écija, provincia de Sevilla, un 12 de julio del 41. Bueno, es bastante chulo, bastante bonito, es muy grande, es muy alegre, pues imagínate, Andalucía, hay unas ferias preciosas, una procesión es preciosa por la Semana Santa, y bueno, yo ya llevo aquí 57 años y he ido muy poco, no he ido mucho, no sé si habré ido, de soltera me parece que fui 2 veces de soltera, y de casada he ido una, he ido muy poco, porque no he tenido oportunidad de ir. No he tenido. Entonces han sido las circunstancias que no he podido disfrutar de mi pueblo lo que hubiera tenido que... No he tenido ocasión por circunstancias. Algunas porque trabajaba y no me daban fiesta, otras porque he tenido que cuidar a otras personas y nunca he tenido la oportunidad de ir. O sea que no... Ahora lo tengo muy desconocido. Y te digo una cosa, que he visto Cervera, he visto muchos pueblos y no me gusta ninguno como Tárrega. Eso sí que te lo digo. Digo, Dios mío, yo no quiero vivir en Cervera, yo no quiero vivir en Mollerusa, no quiero vivir en Agramú, me gusta Tárrega. Es mi Tárrega, de origen. Ay, de origen no, de adopción. Y ahora te explico el viaje con mi madre, que venimos las dos, que eso sí que era la odisea, que ahora cuando han enseñado antiguamente los trenes que viene la inmigración de Andalucía, pues nosotros fuimos eso, una inmigración, y vinimos mi madre y yo las dos solas, las dos, y fíjate la casualidad, que salí de mi pueblo el día 8 de septiembre, que es mi santo, el día de la Virgen del Valle, y llegamos a Tárrega el 12, que era la fiesta mayor de Tárrega. O sea que imagínate, haciendo parada, estando todo un día entero en Madrid, o luego en Zaragoza, luego hasta llegar a Tárrega, tuvimos que hacer traspaso de transporte de trenes en Madrid, en Zaragoza, en Tárrega, en Lérida, para llegar a Tárrega, era la odisea. Esto era... Bueno, ya te digo, y yo en el libro, que tengo un libro que y lo digo en el libro, bueno, veníamos con una maleta de aquellas antiguas, el latillo de ropa, pero bueno, era lo que había en aquella época. Fue la inmigración a masa, mucha inmigración, muchas. El día 24 es el día de la Merced, ¿no? El día 24 es el día de la Merced, pues yo ya estaba trabajando. Yo sirviendo toda la vida haciendo de miñona, porque yo te lo digo de verdad, sinceramente, no me da vergüenza, pero lo he envidiado mucho, que yo nunca he ido a colegio. Yo no he ido a colegio, nunca, y lo envidiaba que no te lo puedes imaginar. Una envidia, pero veía a las niñas que iban, por ejemplo, iban al colegio con sus uniformes, que iban a hacer los exámenes a otro pueblo, como aquí antes se iba a Lérida para hacer el examen, pues yo allí también a otro sitio, y yo envidiaba, madre mía, yo quisiera ser esa niña, yo quisiera, eso lo he envidiado, pero mi madre que sea mi madre. Siempre decía, quisiera ser esa niña, pero mi madre que sea mi madre. Eso siempre, pero siempre lo he envidiado. Una envidia sana, Claro, nunca he tenido, porque con 14 años yo estaba sirviendo, yo estaba trabajando en una casa, fregando suelo y platos y fregando de todo. Y lo que antes era de trabajar en una casa particular no es lo que ahora es. No tiene ni comparación, porque allí era 15 días para salir, cada un domingo sí, otro no. Salíamos de paseo, a la noche teníamos que volver al trabajo. Cuando vine aquí a Tárrega ya era totalmente diferente. Por ejemplo, donde yo fui a trabajar era también en cuestiones de hogar, ¿no? La primera casa que fui duré 20 días porque que también son conocidos, ya no existen, ellos están muertos, pero eran muy conocidos y eran una persona que me cogieron muchísimo cariño, que me han querido hasta última hora, que ya están también en el otro lado. Pero me fui por añoranza, porque era recién vení. Con 10 días que llevaba en Tárrega, me voy a una casa que no entendía nada, ni ellos me entendían a mí, y yo a ellos menos todavía. Me añoré, con 20 días me añoré, y me fui. ¿Qué edad tenías? 19 años. Me puse a trabajar
en el Hotel España, con la Aurora, el Pedro, antes era el Pedro. Primero era el Espino, el Hostal del Carmen lo conocéis, ¿no? Pues ese lo he visto yo crecer. Yo he visto los cimientos de ese hotel. Porque los dueños del Hostal del Carmen eran los del Hotel España, los Pinó tenían el España, y yo trabajaba allí, estuve 3 años trabajando, y eran de lunes a viernes, era todo de viajantes, y yo me fijaba, me iba fijando en las palabras, en la frase, y tal como yo digo, yo me tengo digo, y cuando sentía la frase que decía, bueno, aquí matéis, digo, anda, pues aquí matéis quiere decir aquí mismo. Y me fui fijando en las palabras y fijándome, fui sabiendo el proceso del idioma. O sea que yo misma me tuve que espabilar, porque claro, una andaluza, sin conocer nada, pero bueno, salí a flote y siempre he salido a flote por mí misma. Yo de leer sí que aprendí, yo por mi cuenta, yo ya sabía, yo de leer sí. Y bueno, como yo tenía mucha envidia a todo esto de escribir, tenía mucha envidia, pero yo, ya te digo, que hacía con un diccionario en mi mano, escribía lo que escribiera, lo que saliera, lo que me sale de la mente, porque aún me salen cosas, todo lo que yo tengo escrito he salido de mi mente, todo. Cuando, por ejemplo, yo por la noche estoy acostada y me sale una historia, me levanto y la escribo, porque digo, al día siguiente sé que no me acuerdo y ahora lo tengo aquí. Y todo lo que yo tengo escrito, todo es salido de aquí, todo. O sea, que yo creo, no sé, porque yo lo que sé de trabajar lo he aprendido sola. La limpieza, el orden, llevarlo todo por orden. Nadie me lo ha enseñado. No sé, parece que Dios me ha hecho un milagro dentro. Primero me dio ilusión, porque iba a conocer algo fuera de lo normal. Ilusión tenía por venir y conocer Cataluña y bueno, tenía ilusión, la verdad, porque yo conocí allí un poco a Córdoba y un poco a Sevilla, nada más. Yo no había salido de mi pueblo. Yo había ido a Sevilla un par de veces, así de ir y venir y para casar, y Córdoba otro tanto de lo mismo. No, por eso yo no conocía el mundo y me hacía ilusión coger el tren y llegar aquí, pero yo cuando llegué aquí ya lo vi, ya me crié ahí. Yo ya me crié ahí, las cosas como son. Pero claro, no me dejaban, me tuve que quedar, sí. Bueno, el trayecto era triste, porque no sabes lo que te encuentras, no lo sabía, es un poco triste. No era alegre, era la ilusión de que venir, pero pensaba, madre mía, ¿qué me encuentro? ¿Qué hago? Pero enseguida me puse a trabajar y yo, como me gusta mucho trabajar, enseguida me coloqué, y de allí enseguida me coloqué en el España, enseguida, no paré nada. Bueno, los primeros días pues conocí aquí a mis amigas, íbamos al cine, salíamos, pero lo único que pasa es que poco duró lo bonito, porque después cuando muere mi hermano esto ya nos chafó, ya vivíamos de la tristeza, de la pena, de ver los padres, y claro, mi hermano iba detrás de mí y nos queríamos mucho. A mí me respetan mucho porque yo también respeto a todo el mundo, y es que no he tenido nada con nadie. Si a mí todo Tárrega me conoce. Si tú preguntas por la Valle, es que todo Tárrega me conoce y todo. Y yo soy muy solidaria en hacer, por ejemplo, yo he vendido aquí he venido yo a vender lotería y calendario para la CEIME y lotería, ¿no? Y para el Cor de María y para el barrio, para mi barrio que había se vendía. Yo soy muy solidaria, a mí donde me llaman allí voy, solidarias. Éramos las criadas. Éramos las miñonas, que aquí éramos miñonas, porque yo, por ejemplo, tengo alguna frase que no me gustaba, ¿no? Y estaba bien, y duré años, tuve muchos años. Pero, por ejemplo, yo tengo una frase aquí metida porque la jefa tenía un hijo en Andorra y vivía en Andorra y venía mucho aquí a Tárrega, venía mucho. Y me acuerdo una frase que las jóvenes
le dice a su suegra, voy a hacer las camas, y me dice, no, ella, es ella. A mí esa frase me ha quedado aquí grabada. Es ella la que tiene que hacer la cama. Eso a mí no me gusta. Yo esas cosas, eso me dolió mucho. Yo me considero que targarina y también me tira mi tierra, no voy a decir que no, ¿eh? Porque si digo que no me tira mi tierra, me parece que traicionaría, ¿no? Porque tú siempre serías, si tú eres de Cataluña, aunque te vayas a Fernando Po, tú dirías siempre, yo soy catalana, ¿no? Y yo ya te digo que yo ya hice ese de esto y me he puesto andaluza catalana. He hecho cuando dejamos el Barça en Eloy, yo he hecho muchas actividades, porque soy de mucho. Mi casa por delante no se queda atrás, pero yo he ido a la escuela de adultos mucho tiempo, 20 años yendo a la escuela de adultos yo. He ido a hacer recuperación de memoria, he ido por el ayuntamiento, 2 veces he ido. Pues he ido, por ejemplo, a hacer respiración, a hacer tai chi, a hacer yoga, a hacer gimnasia, menos a nadar, porque sí que un día fui a nadar y como me daba mucho miedo, he dejado la natación, no he aprendido a nadar, pero yo he hecho de todo y sigo haciendo y no me encuentro bien. Yo ahora voy a dos solamente voy, pero yo he ido hasta 9 durante la semana, 9 actividades, que me iba de una y a otra, y mi casa, llevando mi casa, y mi nieto, que lo hemos criado nosotros, y ya tiene 18 años. Pues todo lo que hay ahí en este libro está sacado de mi cabeza, todo. Y digo tal como lo he vivido, lo que he pasado. Cuando vinimos, mi madre y yo, como inmigrante, con la maleta, con esto, con lo otro, todo lo estoy diciendo, porque todo va no es una novela que se sigue, puedes abrirlo y se puede leer donde quieras. Pero como soy tan perfeccionista, mucho, pero te lo digo de verdad, yo hago, todos los libros que he vendido, los he vendido con una dedicatoria, pero larga, no aquello de decir, no, porque tampoco no valgo. Pero yo hago el borrador y mi hija lo pasa aquí, porque aquí, nada más que de pensarlo, ya sé que lo voy a hacer mal, la letra fea, no puedo, pero lo hago yo y digo, Nuri, se llama Nuria, hazme la dedicatoria. Y lo hace mi hija, pero sé que lo hace ella, pero yo he hecho lo que se pone, porque soy muy perfeccionista para todo. Pues, ahora porque no tiene, pero todos siempre le hago, me sale de la mente, me sale. Hombre, eso siempre existió. Yo de mis hermanos tengo que decirte que cuando éramos jóvenes y estábamos allí, me decía mi hermano soltero, sácame la palangana que me tengo que lavar porque soy una mujer, y ahora me tengo rabia de haberlo permitido. Ahora tengo rabia. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme? Yo cuando me casé, mi marido también ha sido de los que querían hacer, pero no. Cuando me casé y fuimos al viaje de novio y regresamos, me dice mi marido, sácame los calzoncillos y los calcetines. Digo, ahí están en esa mesita de noche, ahí lo vas a encontrar, cógelo tú. Hombre, por favor. Mientras ha trabajado, yo hasta le he limpiado los zapatos. Y yo he trabajado siempre, pero bueno, un hombre está más, no sé cómo decirte, pero si él no ha tenido que hacer nada. Y que me diga, sácame los calzoncillos, digo, ¿de qué? Ahí están, los tiene limpios en la mesita de noche, ahí los tiene. Y claro, es verdad, que no porque yo sea una mujer tengo la obligación de sacar, y porque me haya casado, no, aquí va a cambiar la cosa. ¿Crees que lo teníamos un poco mejor que en Andalucía? ¿Aquí? Sí, más diferente. ¿Por qué? En el pago, por ejemplo. A lo mejor en el trabajo no, porque en el trabajo yo tenía que fregar, inclusive hasta los domingos tenía que fregar el suelo de rodilla, porque no quería la fregona, que ahora yo en mi casa nunca jamás he fregado rodillas. Digo, la fregona va que chuta. Y después la seco, a lo mejor, ¿no? Para que quede un poquito mejor. Pero aquí a rodillas. Las rodillas las tenía negras como esto. Me las he puesto blancas ahora de mayor,
poniéndome una crema y me las he puesto, pero las tenía negras. Teníamos mejor, llegué aquí ganando más dinero que allí, porque allí ganaba 300 pesetas a los meses, cada mes. Y aquí empecé ganando 500 pesetas. Y ya me subieron enseguida. Yo escribí y entonces resulta que como quería hacer ya recopilar y ponerlo, porque para estar allí en la caja, pues digo, pues tuve el valor de hacerlo y pasando apuro, porque claro, siendo tan perfeccionista y que me salga esto, y entonces pues hice eso, que fui a la María Alba y lo hizo. Y entonces yo, como al hacer el libro, me acuerdo que vine aquí al ayuntamiento, vine aquí a hubo una asamblea, pero no me acuerdo de qué, pero yo siempre estoy en todas partes. Y la persona que había preguntaba que en qué nos dedicábamos, en qué, y cada una decía esto, decía lo otro, y yo me dio voluntad de decir que había escrito un libro, que escribía y que había escrito un libro. Y había personas que no lo sabían. Y luego cuando me ven, pero vaya, no lo sabía, que has escrito el libro. Digo, sí, pero un libro casero para nosotros, no ni para publicarlo, ni mucho menos. Ay, pues bueno, pues si lo publicas yo quiero uno, si lo publicas yo quiero uno. Y yo lo pasé a un CD todo, yo lo escribí yo todo porque aprendí en el ordenador, en la escuela de adultos. Y yo le iba leyendo y pasándolo al ordenador, y del ordenador a un CD. ¿Sabe? Y el libro ese yo lo llevaba y el Ramón lo vio, lo vio el Ramón un día. Y dice, mira, ¿qué? Digo, pues un libro que yo he escrito. Dice, déjamelo. Digo, sí, y le regalé uno a él, al Ramón, del otro. Y entonces por ahí vino de hacer este, porque me pedían que hiciera. Yo hice una lista y hasta que tuve X personas, y entonces hice esta tirada, y eso fue de hacer el libro este. El otro es, ya te digo, es un libro diferente, que me he quedado uno de recuerdo y punto. Los demás todos los he regalado también. Y entonces ya fue pues como Dios manda, mi vida, si las quieres leer aquí, bueno, y como si acaso lo dejo y lo leí. Y ha sido eso. Y además otra cosa, que yo siempre tenía la ilusión de escribir un libro.